Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Daniel Alfredo Albellero Valladares, estudiante de la materia macroeconomía de la Universidad de El Salvador. Y el día de ahora les voy a platicar sobre un tema muy importante para todo estudiante de macroeconomía, y es la política fiscal. ¿En qué consiste la política fiscal? Pues la política fiscal es la rama de la política económica. ¿Y en qué consiste esta política fiscal? Pues toda política lo controla un ente que tiene la autorización para manipular los recursos y la inversión de un país. ¿Y cuál es este ente que controla esta política? Pues es el gobierno o el Estado. Pues este gobierno del Estado tiene la autorización de hacer política fiscal para hacer cambiar la economía del país. Y para hacer modificaciones en la economía utiliza las variantes de gasto público y también de los impuestos. Estamos hablando de la política fiscal. Y vamos a hablar sobre los objetivos que tiene la política fiscal. Para comenzar, el objetivo principal a corto plazo es controlar la economía, tener una estabilidad. Pero si estamos hablando de un objetivo a largo plazo de esta política fiscal, es incrementar la economía del país. Y bueno, para comenzar con este tema, nosotros tenemos que tener en claro que existen dos ramos de la política fiscal, que nos vamos a basar en la política fiscal expansiva, que se basa en el aumento del gasto público y la disminución de los impuestos, y también la otra rama que se va a basar en la disminución del gasto público y el aumento de los impuestos. Esto para tener un equilibrio en la economía del país. Más adelante vamos a mostrar la gráfica para cómo vamos a tener ese desplazamiento de la curva. Pero para comenzar con este tema, vamos a tener en cuenta la ecuación de la producción en equilibrio, que consiste en el multiplicador de equilibrio multiplicado por la resta entre el gasto autónomo menos la sensibilidad que tienen los impuestos. Y bueno, para comprender mejor con este tema, vamos a representar a través de una gráfica el desplazamiento de la curva IS cuando estamos en una política fiscal. Entonces, vamos a hacer la gráfica donde aquí tenemos la producción, podemos decir que también la inversión, y aquí arriba tenemos la tasa de interés que se va a representar por una I. Entonces tenemos que la política fiscal va a tener una curva LM horizontal, y cuando estamos en una política fiscal vamos a tener un desplazamiento de la curva IS. Este es curva IS1 y este es curva IS2. Se va a desplazar paralelamente hacia la derecha. Esto por un efecto que existe por la política fiscal. Ahora, como al inicio yo les dije que en la política fiscal está afectando tanto el gasto gubernamental y los impuestos, entonces vamos a mostrar gráficamente qué sucede con la gráfica, o más específica, qué sucede con la curva IS cuando estamos en un aumento del gasto gubernamental. Entonces, en un gasto gubernamental vamos a tener un aumento. Entonces la gráfica va a ser de esta manera. Vamos a tener la curva LM y vamos a tener la curva IS, donde va a tener este desplazamiento. Aquí tenemos el punto de equilibrio y este es el nuevo punto de equilibrio. Pero este espacio de aquí hasta acá es el aumento del gasto gubernamental. Entonces,
Si nosotros no tuviéramos este aumento del gasto gubernamental, el punto de equilibrio estaría en esta posición. Solo con la política fiscal tendría un desplazamiento de la curva IS hacia esta manera, pero como vamos a tener un aumento en el gasto gubernamental, el punto de equilibrio se sube, tanto porque aumenta la tasa de interés y también aumenta la inversión. Y bueno, como se lo decía anteriormente, este desplazamiento de la curva IS se debe a un aumento del gasto público o a una disminución de los impuestos. Y a esto inicia el tema del efecto de expulsión. ¿A qué se refiere el efecto de expulsión? Es cuando nosotros tenemos un aumento de la tasa de interés, lo que provoca una disminución en el gasto privado, por ende también la demanda. Ahora les voy a explicar sobre los movimientos que tiene el efecto de expulsión a través de la gráfica que conlleva la curva IS y la curva LM. Entonces, cuando estamos hablando de un aumento en la inversión y una disminución en la tasa de interés, entonces la curva LM tiende a ser más plana. Pero cuando estamos hablando de que la inversión disminuye y la tasa de interés también disminuye, entonces estamos hablando que la curva IS tiende a ser más plana. Pero cuando las dos variables aumentan, ya sea la inversión aumenta y también la tasa de interés aumenta, entonces estamos en un aumento de multiplicador y por ende vamos a tener un desplazamiento paralelo de la curva IS hacia la derecha. Y bueno, para concluir con el efecto de expulsión, nosotros tenemos que saber por qué es importante el efecto de expulsión. Pues para comenzar, no va a existir un efecto de expulsión cuando el país tiene los recursos desaprovechados, ya que tiene que la curva LM va a ser con una tendencia horizontal. Y cuando nosotros tenemos los recursos desaprovechados, entonces no vamos a utilizar el efecto de expulsión, no va a existir. Pero cuando existe un efecto de expulsión es porque va a aumentar la demanda. Y si estamos hablando de un aumento de la demanda, estamos hablando en el aumento de los precios. Y por ende, este aumento de los precios va a causar una reducción en los saldos reales del país. Y bueno, para comprender este comportamiento del efecto de expulsión también tiene que ver el caso clásico, en el cual vamos a tener la siguiente ecuación, donde podemos ver que el M autónomo sobre P autónomo va a ser igual a K por Y menos H por I. Y como vamos a obtener la M autónoma, entonces vamos a multiplicar la K por P autónomo multiplicado por la Y. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Porque nosotros estamos hablando del caso clásico y un efecto de expulsión. Y para entender mejor esta relación entre estos dos temas del efecto de expulsión y el caso clásico, estamos hablando de que la curva LM va a tener una tendencia vertical, pero siempre estamos hablando de la curva IS, que es lo más importante de esta política fiscal. La curva IS siempre va a tener un desplazamiento paralelo hacia la derecha. Para comprender mejor, se los voy a mostrar a continuación, donde que este caso clásico lo que provoca es que la curva LM va a tener una tendencia vertical. Este va a ser la curva LM. ¿Y qué es lo que provoca este caso clásico? Esta es la primera curva IS, esta es la tasa de interés y esta es la producción. La producción, donde lo podemos representar por una Y. ¿Qué es lo que provoca el caso clásico? Pues lo que provoca es un aumento en la tasa de interés. Entonces, ¿qué se refiere a esto? Si primero aquí tenemos el equilibrio 1, donde tiene esta tasa de interés 1, va a tener un aumento. Estamos hablando de un aumento de la tasa de interés, entonces va a tener este aumento, va a aumentar y el nuevo punto de equilibrio va a ser aquí, siempre en la curva LM.
donde ahora va a ser la tasa de interés 2. Y así sería la nueva curva IS2, donde va a tener un desplazamiento hacia la derecha. Y esto gráficamente es la representación del caso clásico, relacionado también con el efecto de expulsión. Y bueno, gracias por su atención. Con esto concluimos el tema de la política fiscal, en el cual nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos dos tipos de política fiscal, expansiva y contractiva. La expansiva, donde aumentamos el gasto público y disminución de los impuestos, y la contractiva, que aumentamos los impuestos y disminuimos el gasto público. Esto con el único objetivo de incrementar la economía del país. Muchas gracias por su atención prestada. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Daniel Ballero, estudiante de macroeconomía de la Universidad de El Salvador. Y bueno, para comenzar este video, vamos con el tema de la política monetaria, que es similar a la política fiscal, que proviene de la rama de la política económica, en el cual quiere estabilizar los precios de un país y tener el crecimiento de la economía de un país. Y para comenzar con esta política monetaria, vamos con los objetivos que tiene dicha esta. Pues en primer lugar, el objetivo que tiene la política monetaria es controlar la inflación a través del movimiento de la curva de LM. Y también como segundo punto tenemos disminuir el desempleo. Como tercer punto tenemos incrementar la economía de un país. Y como cuarto y último tenemos tener una estabilidad en los saldos de la balanza de pagos de un país. Y bueno, como similar a la política fiscal, en la política monetaria tenemos expansiva y contractiva. ¿En qué consiste la expansiva? Pues consiste en el aumento de la oferta monetaria y en la disminución de los intereses. Y en la contractiva, pues lo mismo, pero de la otra manera. O sea, vamos a tener un aumento en los intereses y una disminución en la oferta monetaria. Y para tener una mayor claridad sobre la política monetaria, lo vamos a representar gráficamente de esta manera, donde tenemos aquí la tasa de intereses representada por I, la producción representada por la Y, y tenemos la curva IS y aquí la curva LM. Y lo que provoca la política monetaria es un desplazamiento de la curva LM hacia la derecha paralelamente. Entonces vamos a tener una nueva curva LM, a la cual le vamos a llamar LM2. Tenemos el punto de equilibrio, donde tenemos la primera tasa de interés, y aquí el nuevo punto de equilibrio, donde podemos ver efectivamente que va a haber una reducción en la tasa de interés, lo que provoca una política monetaria. Y bueno, con esta política monetaria expansiva, que es el aumento de la oferta monetaria y la reducción de los intereses, lo que provoca es un aumento en los préstamos bancarios y por ende también un aumento en la producción, en el empleo y en el PIB. Pero la consecuencia, el lado malo, es que tenemos una mayor inflación. Y bueno, para continuar con el tema de la política monetaria, también vamos a ver el caso clásico, pero siempre referido a la política monetaria. Pues para tener una mayor claridad lo vamos a representar gráficamente de esta manera, donde tenemos la gráfica de la producción relacionada con la tasa de interés, y como estamos hablando de la política monetaria, entonces vamos a tener la curva LM verticalmente y la curva IS siempre con la misma tendencia. Pero como estamos hablando de una política monetaria, estamos hablando del aumento de la oferta monetaria, o sea, estamos hablando del aumento de la producción, de la inversión, de la misma manera, donde estamos incrementando el empleo, la producción, todo lo que se refiere a lo monetario. Entonces, ¿qué
¿qué va a suceder? Pues tiene como consecuencia un desplazamiento de la curva LM paralelamente hacia la derecha. Entonces lo vamos a llamar LM2. Bueno, aquí tenemos un nuevo punto de equilibrio donde podemos ver que anteriormente era mayor la tasa de interés, pero vamos a llamar la tasa de interés 1 y la tasa de interés 2, donde se ve claramente una disminución en la tasa de interés, donde por ende vamos a tener una mayor prestación en los bancos y una mayor inflación porque vamos a incrementar la inversión. Y por ende aquí tenemos la nueva punto de equilibrio, y este sería el efecto ya gráficamente de la política monetaria. Y bueno, con esto concluimos el tema de la política monetaria, en el cual como conclusión tenemos que si nosotros como países, como entes, como en el Estado, que tenemos autorización para desarrollar una política monetaria, vamos a tener un aumento en el saldo de la balanza de pagos. También vamos a aumentar el empleo, también vamos a controlar la inflación, pero por ende vamos a tener que disminuir los intereses, lo que provoca un mayor porcentaje de préstamos bancarios, una mayor oferta monetaria, pero esta política monetaria como consecuencia tiene un descontrolamiento de la inflación, donde nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos de controlar la inflación, ya que por un largo tiempo, si tenemos una mayor inflación, sería un decaimiento en el crecimiento de la economía del país. Así que es muy importante tener en cuenta ese punto, y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.